Buenos días. Vamos a comenzar este acto de conmemoración del 25 de noviembre organizado por el Ayuntamiento de Armilla, sumándonos al minuto de silencio que hay convocado en todas las administraciones. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan y a través de transmisiones de YouTube, a toda parte de la corporación municipal que se encuentra también conectada en el día temática. Y de verdad, gracias por acompañarnos en este año que una vez más, el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Armilla ha tenido que organizar para manifestar su repulsa a la violencia, especialmente gracias a las presidentas de las asociaciones de mujeres de Armilla, a la Asociación de Mujeres de Ciudad, y la Asociación de Mujeres de la Cruz Rosa, que van a ser las encargadas este año de dar lectura al manifiesto que el Pleno del mes de noviembre aprobó en este ayuntamiento para manifestar nuestra repulsa a este tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres. Un manifiesto que fue aprobado por los votos a favor de los grupos municipales PSOE, Podemos, Popular y Ciudadanos, y que contó con el voto en contra del grupo municipal Vox, y que voy a ceder la palabra a las presidentas de las asociaciones para que le den lectura al manifiesto. Manifiesto con motivo de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el 2020 cumple el 25 aniversario de aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, y un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres, los derechos humanos, y establecer con el compromiso internacional el camino para erradicar las barreras sistemáticas que impiden alcanzar la igualdad de género. En la consecución de los avances más significativos ha tenido un papel fundamental la fuerza de activismo feminista y de la Alianza de las Mujeres, que junto al esfuerzo de todas y todos se ha conseguido como hito esencial avances significativos, como haber puesto fin al histórico silencio respecto a la violencia machista, que antes se consideraba un asunto doméstico y privado. Según ONU, Mujeres 2020, hay más niñas en las escuelas que nunca, aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria. Menos mujeres mueren durante el parto. La participación política en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo, aunque siguen siendo solo del 25%. Y durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. Sin embargo,
y a pesar de los progresos de transformación real, constituye un proceso de cambio muy lento, no habiéndose conseguido en ningún estado del mundo la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncias. Negar esta realidad es negar que existe desigualdad, que el patriarcado cuenta con unos privilegios a los que se resiste para renunciar y que el machismo mata, rompe el consenso existente entre instituciones y sociedad sobre este problema social que supone una amenaza para avanzar en igualdad y pone en peligro real a miles de mujeres y niños. Por ello, y en ocasión de la conmemoración de este 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Armilla confirma su compromiso adquirido desde hace años en la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo y contra su hija y hijo, alentando a su vez sobre los riesgos que acesan a las políticas de igualdad y que cada vez se ven más debilitadas, porque cuando ya pensábamos que determinados discursos estaban superados para apostar por una verdadera y real protección de las mujeres, de sus libertades y sus derechos, la legitimación de la extrema derecha en nuestro país no hace nada más que poner en peligro el cumplimiento de los derechos humanos. Así, apoyar cualquiera de sus postulados, hacer que la sociedad se convierta en cómplice, que las víctimas se sientan más frágiles y que los maltratadores vean reforzados su ideario y su acción. La actual situación de pandemia que se está viviendo a nivel general implica que los esfuerzos para frenar la propagación del COVID-19 obliguen a adoptar medidas de confinamiento que acentúan las situaciones de peligro para las mujeres, sus hijas e hijos víctimas de la violencia de género, ya que aumenta el poder y control de aquellos que convierten los hogares en lugares inseguros. Es urgente combinar las medidas que buscan garantizar la propagación del virus y la capacidad de respuesta en los sistemas de salud, con la erradicación de las conductas que reproducen y perpetúan la desigualdad y con la protección de quienes sufren las consecuencias. Esta crisis sanitaria ha hecho que se profundice aún más la brecha de género, tanto en el uso de recursos públicos como en el acceso a empleo, ampliando las dificultades de equilibrio entre la vida personal, profesional y familiar, dificultando la independencia económica de las mujeres. Una crisis que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las políticas transformadoras impulsadas durante la última década y poniendo en riesgo los avances alcanzados en materia de igualdad. Un riesgo que puede obstaculizar o hacer retroceder los derechos de igualdad alcanzados en nuestro país y repercute negativamente sus efectos sobre las políticas y avances de igualdad. Para evitar que la desigualdad de género se acentúe, es necesario que los gobiernos, en sus diferentes ámbitos de actuación, establezcamos fuertes lazos de cooperación y compromiso para que, junto a organizaciones de la sociedad civil, se garantice que la igualdad de género y los derechos de las mujeres continúan en la agenda política como factor esencial para hacer frente a la crisis del COVID-19 a corto plazo y como elementos clave para favorecer la recuperación social, económica y sanitaria de todas las personas a nivel global a largo plazo. Es por esto que la atención y la planificación que deben ofrecer los gobiernos estatales, autonómicos y locales deben incorporar la perspectiva de género y ser, además, una respuesta coordinada, directa y efectiva para todos, haciendo un especial hincapié en las mujeres y las niñas. En el actual contexto de cambios sin precedentes, en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres, estando en primera línea de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave y la prevención debe ocupar un lugar central
para generar condiciones que impidan que la violencia machista persista. Los resultados de la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 constatan que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida. Así, una de cada 2 mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país. Ello supone que más de 11,5 millones de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas, ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como acoso sexual dentro del ámbito de la pareja o expareja o fuera de él. Y que hay otros tantos hombres que lo han ejercido. Además, según este estudio, de este porcentaje, solo en torno al 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia permanece impune. Este año son ya 35 a fecha de hoy las mujeres asesinadas por su pareja o expareja y 3 los casos de menores víctimas mortales. Desde 2003 las cifras globales ascienden a 1.068 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia machista. A estos datos se suman los nocivos efectos de la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma se duplicaron las llamadas al 016 y las peticiones de ayuda a través de correo electrónico se dispararon un 269%. Según un reciente informe de Save the Children, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma frecuente y conforme a datos de INE, los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% el último año. Además, nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo. La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos. El último informe de la Fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres. Por tanto, la persecución del proselitismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación criminal. Determinados referentes sociales y culturales siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las mujeres en un papel subordinado y representando la violencia como un rasgo de la identidad masculina, por lo que debemos romper con esta idea y avanzar en la construcción de una sociedad libre de estereotipos que sustenten la violencia machista. Para ello, es fundamental la implicación activa de los hombres en este proceso de transformación. Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Armilla, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, manifiesta su reconocimiento al trabajo de quienes en el contexto de la crisis del COVID-19 han seguido prestando servicios esenciales frente a las violencias machistas en nuestros pueblos y ciudades, y nos comprometemos a mantener nuestro esfuerzo en la lucha contra la violencia de género en sus diversas formas de manifestación, haciendo partícipes de esta lucha a otras administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, etc., para que de manera conjunta y coordinada podamos llevar a cabo este proceso de transformación social. Adaptar nuestras políticas y procedimientos a los programas actuales y circunstancias que nos dejan para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo a las más vulnerables, afectadas por múltiples discriminaciones y violencias. Destinando los recursos económicos y humanos necesarios para ello. Incorporar y hacer efectivo el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en lo económico y de promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y más precaria presencia de la mujer en la ámbito laboral. Impulsar y apoyar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado del trabajo y su autonomía económica, enfatizando en la adopción de medidas que palien la carga que supone para las mujeres las situaciones de confinamiento selectivo en el ámbito escolar y respecto a las personas dependientes. Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a las mujeres que padecen violencia machista, considerando los servicios esenciales. Garantizar la protección de las víctimas de violencia machista, haciendo especial esfuerzo cuando se encuentran en aislamiento y confinamiento, ya que son situaciones que suponen un aumento de los niveles de violencia doméstica, sexual y de género. Implementar y desarrollar
medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes. Apoyar y reforzar el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, impulsado por el Gobierno de España, como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía. Promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con sus prácticas, ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres más vulnerables. Desarrollar políticas en el ámbito educativo de prevención y erradicación de la violencia machista a través de aquellos medios y recursos necesarios. Muchísimas gracias, Presidenta, por vuestra presencia y vuestra implicación por vuestra lucha en la igualdad. Este año, en pleno año 2020, nos encontramos otra vez celebrando este tipo de actos, conmemorando este día 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. La violencia de género no es más que la muestra más cruel de la desigualdad que existe en una sociedad. Una violencia que se ejerce contra nosotras, contra las mujeres, por el mero hecho de ser lo que somos, mujeres. En este año, donde todas las administraciones públicas hemos estado centradas en luchar contra la grave pandemia que estamos sufriendo, hemos tenido que ver con muchísimas mujeres en nuestro país, además de soportar esta grave situación, las graves consecuencias de esta crisis sanitaria y social, han tenido que vivir el terror de soportar un confinamiento junto a quienes son sus agresores. Y hemos visto cómo se han disparado el número de llamadas al 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, y cómo han aumentado el número de denuncias. En este momento es fundamental que las políticas públicas destinadas a erradicar esta lacra social se implementen, que haya un compromiso firme por todas las instituciones y por todos los partidos políticos de una lucha encaminada a lograr una igualdad real y efectiva en nuestra sociedad, porque una sociedad no es plenamente justa ni democrática hasta que no existe igualdad en ella. No podemos dejar que ciertos partidos políticos emergentes, no podemos dejar que condicionen el intentar difuminar la lucha contra la violencia de género o esta realidad que existe en nuestro país a cambio de apoyos tan importantes como son la aprobación de los presupuestos para una comunidad, en este caso nuestra comunidad andalucía, pretendiendo diluir la violencia de género en una violencia intrafamiliar, que es una cosa totalmente diferente. Las cifras hablan por sí solas. Antes, cuando se leía el manifiesto, se hablaba de 38 víctimas y 1068, desde que se empezaron a tomar datos. A fecha de hoy, 25 de noviembre, son 41 mujeres asesinadas a víctimas de sus parejas o exparejas este año, y 1074 las mujeres que han muerto víctimas de violencia de género desde que en el año 2003 se empezó a contabilizar este tipo de violencia. Esas cifras nos hacen hablar de manera alta y clara de terrorismo machista. Terrorismo que se ejerce contra el 50% de la población y del que todas podemos ser en algún momento víctimas. Por eso, como digo, desde el Ayuntamiento de Armilla queremos dejar claro nuestro apoyo a la lucha contra la erradicación de la violencia de género y además queremos manifestar nuestro apoyo a los movimientos feministas. Las mujeres no nos vamos a quedar calladas, no nos vamos a quedar quietas, no vamos a ser sumisas ante lo que se pretende hacer con nosotras y ante los recortes que nos anuncian los borradores de presupuestos en la comunidad autónoma. Porque algo es fundamental, nos queremos libres y nos queremos sobre todo vivas. Y este ayuntamiento va a estar con el movimiento feminista en esa búsqueda y la igualdad. Mi deseo para hoy es que ojalá dentro de mucho tiempo tengamos que dejar de realizar este tipo de homenajes, de conmemoraciones, porque la violencia de género no exista y la igualdad sea una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias, Presidenta, por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en directo desde YouTube
Y, por supuesto, muchísimas gracias al resto de la corporación que también lo habéis hecho a través de YouTube de manera telemática.